sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano, temprano yo te buscaré,
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que
presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí.
solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús,
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra del poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas Bondardi, familiares y amistades dan.
Agora que nós chega momento para nós tomar despedida de Altaí, me chama para adiante, amistades não, conhecer não, por favor, passa adiante para tomar despedida. Depois de despedida, logo vai ter uma cerimônia para clausurar, para ser a carra e hora aí. Me chama para adiante, amistades, conhecer não, por favor, passa adiante para tomar despedida. Amigo, amiga não. Sim, despeda a senhora, despeda pastor. Despedida não está tomada de porta, meu. Vou passar a walk e depois tá. Tur persona tem a oportunidade para tomar despedida, para nós prosseguir. Agora que os familiares vai dar uma palavra. Voy a hablar, buenas tardes, buon tarde. Voy a hablar en español. Yo pedí a una amiga que hiciera el texto, porque mi español a veces cambia para portugués. Hoy estamos aquí para despedir sus dos hermanas en un hogar cristiano que se encuentra en Brasil. Altair se encontraba alejado espiritualmente de Dios. Y yo quiero hablar que yo creo que Dios tenía un propósito grande en su vida. Como unos 8 meses atrás, yo estudio un poco psicología y también soy cristiana, conozco un poco la palabra. Yo estaba sintiendo en mi corazón para hablar con Altair sobre cosas que a veces sin tomar
a veces la personalidad y la característica de las personas tiene a ver con sus dolores emocionales. No sé si alguien comprende aquí. Y en esa conversa con Altair, mi cuñado, yo quedé impactada porque me dijo que tenía una falta de perdón a su padre. Y en esta mañana yo tomé un tiempo con él, estábamos entrando en el supermercado y de verdad yo sentía eso y no quería llegar para hablar. Y como él mismo me habló, entonces yo senté y hablé mucho con él, como que uns 7 meses atrás, no me acuerdo. Y yo le expliqué que tenía que superar esto. Y le expliqué muchas cosas de Dios y todo eso. Y bueno, siguió su vida, ¿no? Después ele foi viver em la oficina de mi cuñado, de mi esposo, porque ele já estava com um propósito de ir-se para o Brasil. E sempre falava com minha irmã todos os dias, e ele tinha um amor tão grande por Aruba e estava um pouco indeciso se ia, se não ia. Pero me impactou muito, como há um mês atrás, ele estava frequentando a igreja, o pastor que está acá, e ao lado de mim, da oficina de meu esposo, e quase 4 semanas atrás, não me acordo bem, ele saiu da igreja e eu às vezes ia buscar para almoçar com nós outros. E eu vi isso, cara, assim, um pouco radiante, como, não sei, como feliz, estava diferente. E de uma vez me dijo, ¿sabe que predicaram hoje, Carmen? Eu disse, não, cuéntame. E então me dijo del perdão. E eu me, assim como que eu me sensibilizei, eu digo, uau, e tu entendiste? Porque às vezes para ele entender espanhol era um pouco difícil, não? Ele disse, todo, entendi todo. E eu, uau, sabe, esse dia me deu uma alegria muito grande, porque conhecendo um pouco da psicologia e um pouco da palavra, isso estorbava muito sua vida. E então me deu uma alegria, mas não imaginava que Deus tinha outras coisas, não? Minha irmã conta que há 2 meses, não sei, ele teve 2 sonhos. Um que como ele estava um pouco indeciso e já estava falando para minha irmã que já estava muito triste de saber que ia regressar para o Brasil. Então ele teve 2 sonhos, um que subia em um avião e que le bajavam em um mar, puramente água. Depois, um par de semanas atrás, eu não se acorda, então ele contava, falava em la manhã, em la tarde, em la noite com minha irmã, estava sempre falando. Então, disse para minha irmã também que tive outro sonho muito parecido com o primeiro. E que esse segundo sonho, outra vez subia com o avião e quando le bajavam, estava como em um infinito, como em las nuvens. E ele estava impressionado. Jueves, quando eu fui na oficina de meu esposo, e eu cheguei aí porque eu estava tentando arreglar o quarto, porque era pequeno para ele, tinha umas coisas minhas aí da casa, então eu sempre ia aí perguntar, falar com ele. E me contou que tive um sonho muito forte. E me disse, Carmen, eu tive um sonho forte. Eu disse, que passou? Então, ele disse, não, que minha irmã em Brasil e me chamava, gritando, chorando, e dizia, Altair, regressa, que minha mamãe está morrendo. E eu quedei impactada, eu disse, uau, esse sonho é muito forte. Será que tu tem que regressar, Altair? Então, ele disse, eu não sei, ele sempre falava assim, muito delicado, não sei. E, bueno, por temporada trabalhava aqui e se ia, mas queria vir para
estabeleci acá. E estava em casa de minha irmã esse dia e todo, então correu uma botella de cerveja e me dijo: Carmen, se eu vou contigo, eu te prometo que isto eu não vou ver mais, tu não vai me ver mais com isso. E eu lhe dije assim, eu digo, mira, não promete para mim, promete para Deus. Eu não te puedo ajudar a isso, não? E que quero dizer esta tarde que Deus tinha um propósito para Altair, venir a Aruba e, tragicamente, uno não espera isto, verdade? Uno não espera esse impacto, essa morte. Pero eu quero dizer a vocês que eu me comovi muito, pero ao mesmo tempo, em meu coração há uma paz, porque cada de nós acá, eu sei que Deus tem um propósito com nossa vida. E, conhecendo a palavra, uno não está aqui só para trabalhar, viver. E eu quero deixar essa mensagem que para mim foi muito forte de Altair em minha vida, não? E também quero dizer que eu nunca vi em minha vida, de verdade, quase 60 anos, eu tenho 59, nunca vi uma humildade. Uma coisa é fácil uno dizer, porque ele fulano é humilde, às vezes uno pensará que sou humilde, mas ele tinha uma humildade que eu creio que muitos de acá conheciam, humilde. Trabalhava duro para poder chegar a algum lugar, pero eu creio que está aqui, há uma palavra em Isaías, não sei se o pastor depois pode buscar, que Deus habla assim, mis pensamentos não são tus pensamentos. O pensamento de Deus é muito além de nós, não? Então, às vezes pensamos, hacemos um plano, pero Deus tem outro plano. Por mais duro que pareça nessa tarde, essa semana foi para mim de muita meditação, falando com minha irmã, falamos muito. Minha irmã, é duro para minha irmã, pero ela também está consciente que era seu tempo, por todas as outras coisas mais, um pouco mais sérias, que palavras que deram a ele que ele tinha que buscar a Deus, porque tinha um tempo acá. Le deram uma palavra há 1 ano e meio atrás. Então, bueno, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Parece ser terrível, pero quando uno conhece a palavra, os profetas e alguns discípulos tiveram muerte, também assim muito dura, le cortaram a cabeça e assim coisas, se uno conhece a palavra, então não é consuelo, pero é para uno pensar nesta tarde que plano Deus tem comigo, ok? Eu quero agradecer muito ao Senhor Raul e ao Senhor Adju que lo receberam com muito carinho. Eu sei e agradeço muito sua vida e que Deus les bendiga e sigam prosperando em seu trabalho. Vocês conheciam Altair, um homem trabalhador que tinha bons planos, pero já a vontade de Deus é outra. Quero agradecer a todos os colegas de trabalho também, que ele falava muito de você, por isso me impactou quando vocês entraram aí, porque, uau, ele sempre estava falando de vocês, que às vezes ele não tinha comida, assim, na manhã você dava um pastete, uma coisa, e ele era muito, muito agradecido por isso. Muitas graças a todos, e vamos recordar Altair como essa pessoa que vinha e que nós hicimos algo por ele. Então, minha mensagem para minha família em Brasil é o seguinte, eu quero terminar com isso. Se tens que abraçar uma pessoa hoje, abraça. Se tens que perdonar alguém hoje, perdona. Se tens que ajudar alguém, não deixa para amanhã, porque está em las manos, não está em nossas mãos.
Yo de verdad no siento ningún orgullo, pero me siento feliz por ter ajudado a una persona que quería luchar por su vida para tener un futuro mejor, como yo mismo llegué aquí sin nada y a trabajar y a buscar. Pero hoy, 32 años en Aruba, yo sé que Dios tenía el propósito. Relax. Y damos condolencia y que el Dios de toda consolación pueda consolar a su esposa, familiares y amigos. Quiero leer una porción de la Biblia que sale en el libro de los Salmos y dice así: 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas y pronto desaparece y volamos. Entonces Dios, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Escuche, todos nosotros aquí, nuestros padres nos dijeron que nos preparáramos para la vida. Todos aquí nos preparamos para la vida, todos nos preparamos para estudiar, para trabajar, para formar una familia, para tener hijos, para progresar. Todos nos preparamos para la vida, pero nadie se prepara para la muerte. Y la muerte es lo inevitable. Así que pronto, todos nosotros en algún punto de la vida, este tren pasará por nuestras vidas. Ninguno de los que estamos aquí somos eternos. En algún punto de la vida, la brevedad de la vida nos tocará a todos. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si entendiéramos que esta vida estamos construyendo para la eternidad? ¿Cómo sería nuestras vidas si nosotros entendiéramos que lo que usted dice, hace y piensa está construyendo en la eternidad? Porque escuche, ahorita hay mucha información, hay mucha ciencia, pero ¿qué parte de la ciencia, de la filosofía o de la tecnología o de la religión niega que que no hay vida después de la vida? Nadie la niega. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía, nadie niega que después de esta vida haya otra vida. Ahora, todos aquí, la mayoría, Aruba es un país que se gusta asegurar mucho y casi todos nosotros tenemos seguro. Si te van a dar un crédito, te piden un seguro de vida. Todo lo que vayas a hacer tienes un seguro de vida. Pero un seguro de vida no te sirve para la muerte. Yo lo voy a volver a decir. Un seguro de vida no te sirve para la muerte, porque no evita que mueras. Ahora, hay un solo seguro para la vida y que te ayuda en la muerte. Y ese seguro se llama Jesús de Nazaret, el que murió por nosotros y nos dio vida. Hay un solo seguro y es Él. Nosotros creamos o no creamos, seamos ateos o seamos creyentes, hay un solo seguro y es Jesús. Y en Juan 3:16 dice que ahí está el amor más grande, el plan más grande, el regalo más grande y el resultado más grande, que es vida eterna. Ahora, estamos convencidos que Altair está en un mejor lugar. Los judíos dicen que cuando una persona muere es donde empieza la vida. Y todas las civilizaciones antiguas, los griegos y los egipcios, siempre cuando vemos películas le ponen unas monedas en los ojos diciendo que es que para que tú pagues tu acceso al otro mundo. Así que todas las religiones y las civilizaciones antiguas sabían que había una vida después de esta vida, porque sería inútil o no tuviera sentido que nosotros, como dice la filosofía, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y eso es todo. La vida sería aburrida así. Pero Dios dice que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y seguimos viviendo, porque la muerte es el inicio de la vida. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo en esta tierra, pero si yo muero es ganancia. Había una convicción que hay un lugar seguro y un lugar de más allá. Y para los que creemos, sabemos que Altair no está diciendo un hasta nunca, sino un hasta luego.
Pero escuche los que amaron a Altair en vida. Él no puede venir aquí, pero usted sí puede ir allá. Pero solamente puede ir donde Él está si toma la decisión que Él tomó, que es Cristo Jesús. Así que solamente puede esta vida. Escuche, escucha, si nosotros perdemos bienes en este mundo lo podemos recuperar. Si perdemos salud, la podemos recuperar. Pero si pierdes el alma, ¿cómo la recuperas? ¿O qué precio tú darías por tu alma? La vida no consiste en los bienes que poseemos, porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y nuestra alma se pierda? No necesitamos a Jesús para los bienes de este mundo, sino pregúnteselo a Bill Gates, a Elon Musk. Ellos no conocen a Dios, ni a Cristo, ni a nadie, y son multimillonarios. A Jeff Bezos, a Steve Jobs, pregúntelo, son multimillonarios. Así que no necesitamos a Jesús para ser rico en este mundo, pero necesitamos a Jesús es para alcanzar la vida eterna. Porque todo el dinero de este mundo no te va a dar vida eterna, solamente Jesús. Ahora, todos podemos tener muchas cosas en este mundo y es bien. Disfrutar de la vida es un mandato de Dios. El bienestar de la vida es un mandato de Dios. Pero si tú tienes todo y no tienes a Jesús, sin Jesús todo es nada. Pero con Jesús, aún tú no teniendo nada, es todo. Porque ganas una vida eterna. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Escucha, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Ahora, ¿cómo nos preparamos para lo inevitable? Es preferible creer en Jesús. Escuche esto, es preferible creer en Jesús, aunque más adelante yo me entere que todo fue una falsa. Pero ¿y si todo es real? ¿Y si solamente Jesús es el que da vida eterna? Es preferible creer en Él, porque aún si todo es una falsa, nos beneficia. ¿Dónde viviremos mejor? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Donde hay una promesa que dice que allá no va lágrima, ni dolor, ni tristeza, ni necesidad. Aquí por mucho que usted tenga dinero, siempre puede haber, no tienes necesidad de algo material, pero a lo mejor tiene dolor, a lo mejor tienes angustia, tienes preocupación. Así que vivir 100 años en la tierra en plenitud no se compara en una eternidad con Cristo en el cielo. Vea lo que dice San Pablo. San Pablo dice, pues si sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, el cual vivimos, esto es cuando muramos y dejamos este cuerpo físico, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo, para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado a su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y polvo. Todos tenemos que volver al polvo. Ahora, hay consuelo divino, hay un consuelo que Dios da para los que parten de este mundo. Y el consuelo divino dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré la fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Porque escucha, cuando el alma duele, ¿qué pastilla te sana ese dolor?
Cuando el alma duele, ¿qué consejo sana el dolor? Hay uno solo que consuela el dolor del alma, y es Dios, porque fue quien la creó. Cuando buscamos consuelo fuera de Dios, en vez de repararnos, nos siguen rompiendo, porque el único que conoce nuestra alma y cómo fuimos diseñados fue Dios. Es lo que tenemos como propósito, y el propósito de nosotros en la tierra es más grande que nuestra profesión en la tierra. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcance. Pues así es Dios, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. ¿Quién te puede guiar más allá de la muerte? Y dice así San Pablo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicción, y si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dice en la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas del matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es revelado a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Todos aquí podremos ser separados el uno del otro, pero nadie nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza. ¿Usted sabe qué es estar convencido? Estar convencido es que nadie me persuade algo diferente de lo que ya creo. Es decir, yo creo que Cristo es mi salvación, y ahí yo me afianco. Esas son mis raíces, ese es mi ancla. Y no hay otro. No hay otro que te pueda dar esperanza en la muerte. No hay otro que te pueda dar esperanza en el dolor. No hay otro que te pueda dar esperanza en la aflicción. Solamente Jesús es nuestra esperanza y es nuestro consuelo. Vamos a orar. Puede inclinar su rostro. Señor y Dios de toda consolación, te pedimos a través de Jesús, tu Hijo amado, y te damos gracias por la vida de Altair, por el tiempo que estuvo aquí, por el tiempo que tú nos los diste en esta tierra, y te damos gracias por su vida, porque sabemos que ahora está en tus manos, ahora está en tu presencia, ahora está en el seno de tu gloria, está en una mejor vida. Y te pedimos consuelo para su esposa, para sus amigos y para sus familiares. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre de toda consolación y consuela las almas. Porque aunque ya Él no pueda venir aquí, nosotros podemos ir allá. Porque esto no es una despedida definitiva, esto es un hasta luego. Si hay alguien que quiera reconciliar su vida con Jesús y prepararse en la vida y estar preparado para la muerte, puede repetir esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo te reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre. Minha irmã quer agradecer a todos. Agradecemos a família, o Hans, meu esposo, que sempre ajudou muito, verdade. Agradecer a todos que estão aqui, agradecer os amigos do trabalho, os patrões, os pastores. E eu não sei, eu estou sem palavra. Está sem palavra, mas agradece muito. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos, proteja. Tenham muito sucesso na vida. Que vocês tenham sucesso nesta vida. E
Jesus no coração. y Jesús en su corazón, lo más importante. Amén. Muchas gracias a todos. Alguma persona está desejando tomar despedida viaje mais? Se alguma persona está desejando bem dilante, promete comer por ser a caja. Alguma persona está desejando tomar despedida viaje mais? La hermana quiere. Puede sacar, yo voy a sacar. ¿Tú rende despedir? Me te pidi carecidamente tu persona lanta para, por favor. Danke. Hopi força na amistades ng familiares ng hopi força. Agora que itabay pa cremação. Awe mesa tawaro crema. Okay, hopi força.